Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de The Corner. Me llamo Jorge, soy el presentador de este podcast y hoy vamos a hablar sobre el deporte más popular en todo el mundo, el fútbol, o como dicen los americanos, soccer. No creo que el fútbol necesite presentación, creo que todo el mundo sabemos lo que es y tenemos unas nociones mínimas básicas. Y como digo, es que es literalmente el deporte más popular, ya que tiene 3.500 millones de aficionados en todo el mundo. Otra cifra interesante es que 1.500 millones de personas en todo el mundo vieron la final de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, en la que Lionel Messi levantó el trofeo más importante para cualquier futbolista ante la Francia de Kylian Mbappé. Empecemos. El fútbol como deporte se practica desde hace siglos, y no está claro del todo cuándo empezó. Algunos estudios demuestran que los militares chinos practicaban un deporte similar en torno al siglo II y siglo III a.C. Ahora bien, como competición la más antigua de fútbol es la FA Cup, que comenzó en 1871. 50 clubes fueron invitados, pero solo 15 jugaron el torneo. Actualmente, más de 700 equipos de las 10 primeras categorías del fútbol inglés pueden competir en este torneo. Pero hoy no vamos a hablar de un torneo o una liga en concreto, vamos a hablar del fútbol como deporte, de las reglas básicas, de los trofeos y competiciones más importantes y de cada posición que ocupan los jugadores en el campo. Obviamente utilizaré en algunas ocasiones ciertas ligas como ejemplo para que se entienda todo mejor y centrándome sobre todo en el fútbol europeo, ya que es con lo que estoy más familiarizado. Pero también hablaré por encima de lo que sé sobre las competiciones sudamericanas. No hablaré sobre fútbol femenino, ya que a pesar de que veo partidos de manera ocasional, no estoy muy familiarizado con él. Pero el funcionamiento es en general similar al del fútbol masculino, pero con algunas excepciones. En primer lugar, el fútbol es un deporte que se juega en todo el mundo, con diferentes confederaciones y ligas, pero que en general tiene un funcionamiento similar. Así que no es como la Fórmula 1 o la NBA, donde solo hay una competición o deporte y que esta competición de deporte, esta disciplina, no sigue las reglas de otras categorías que son similares y que además no participan con ellas. De hecho, todo lo contrario. El fútbol es un deporte con gran cantidad de eventos internacionales, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Quizás las más populares, la más distinta, sea la MLS, que sigue un sistema similar al de otros deportes en Estados Unidos, pero que mantiene cosas esenciales y muy importantes del fútbol europeo y del fútbol latinoamericano. Pero en general en todas las competiciones se siguen una cierta serie de reglas que son comunes para todos y se mantiene una estructura y un orden que voy a explicar a lo largo de este episodio. Quiero que prestéis mucha atención porque va a haber muchísima información que asimilar, ya que hay muchas competiciones y copas que mencionar. Para empezar, actualmente la FIFA es la organización que gestiona el fútbol a nivel global y es, entre otras cosas, los encargados de organizar las Copas del Mundo, el Mundial de Clubes y ciertos premios como por ejemplo el de Best. Pero la FIFA no es la única encargada de gestionar el fútbol. Como digo, solo lo hace a nivel global, ya que a nivel continental hay lo que se llama confederaciones. Su función es la misma, pero opera en un espacio mucho más reducido. Y así es como nacen las organizaciones de la UEFA, que lo hace a nivel europeo, CONMEBOL en Sudamérica, CAF en África, CONCACAF en Norteamérica, Centroamérica y Caribe, AFC en Asia y OFC en Oceanía. Cada una de las conferencias organiza campeonatos de selecciones y clubes.
Los más importantes de selecciones son la Eurocopa y Nations League para Europa, la Copa América para Sudamérica, que recientemente ha tenido la incorporación de los países de la CONCACAF, la CAF, que tiene la Copa Africana de Naciones, la CONCACAF, que aparte de, como digo, recientemente incorporarse a la Copa América, también tiene la CONCACAF Nations League y la Gold Cup. La AFC tiene la Asian Cup, la Copa Asiática, y la OFC tiene la Copa de Naciones de Oceanía, que actualmente no incluye a Australia, ya que estos lo hacen en la Conferencia Asiática. La Eurocopa, la Copa América, la Asian Cup y la Copa de Naciones de Oceanía se juegan cada 4 años. Por otro lado, la Gold Cup y las Copas de Naciones de la CONCACAF, UEFA y CAF son cada 2. Los partidos de las Copas de Naciones de la CONCACAF, UEFA y OFC sirven como clasificación para el Mundial de la FIFA. Pero, sin embargo, la CONMEBOL, la FC y la CAFC, la CAF, la africana, tienen fechas separadas específicas para poder clasificarse al Mundial. El Mundial que, por cierto, también ocurre cada 4 años. En el pasado había una competición que aparece y desaparece de manera muy irregular, llamada la Finalísima, que enfrentaba al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América. Posteriormente se cambió el nombre a Copa Confederaciones, incluía a los campeones de las demás confederaciones del resto del mundo, pero volvió a desaparecer y en 2022 volvió a aparecer de nuevo la Finalísima, bajo el nombre de la Finalísima, saliendo como ganador Argentina sobre Italia. A día de hoy no se sabe si Argentina y España, que son los campeones de Copa América y Eurocopa respectivamente, no se sabe si se enfrentarán. Ni siquiera el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, lo sabe, ya que todavía no hay fecha. Pero la intención es que sí que se juegue y, de ser así, sería en 2026 antes del Mundial. Lo más interesante de todo esto es que, aparte de ser bicampeona de la Copa América, Argentina es campeona del mundo y tiene en su plantilla a Lionel Messi, considerado por muchísimos el mejor jugador de la historia, y ex-culé precisamente. ¿Por qué digo ex-culé? Porque por otro lado está España, una selección de jóvenes promesas, siendo una de ellas Lamine Yamal, jugador actualmente del Barcelona y a quien ya comparan con su ídolo, el propio Lionel Messi. Tanto la FIFA como las confederaciones tienen un ranking donde se valoran a las selecciones dependiendo de su rendimiento. Las confederaciones y ligas también tienen un ranking de clubes similar en sus competiciones. A niveles de clubes surgen distintos campeonatos. En Europa, la Champions League, Europa League y Conference League. En Sudamérica están la Copa Libertadores y la Sudamericana. En África se encuentra la CAF Champions League. En la CONCACAF está la CONCACAF Champions Cup. En Asia está la Champions League Elite. Y Oceanía tiene la OFC Champions League. Estas competiciones se juegan de manera anual, ya que la clasificación se basa en el rendimiento de los equipos la temporada anterior. En las conferencias con 2 copas, como Europa y Sudamérica, los ganadores de la Champions y la Libertadores se enfrentan a los ganadores de la Europa League y Sudamericana respectivamente. A estas copas se le llaman Supercopa de Europa y Recopa Sudamericana. Además, desde 1960 hasta 2004, los campeones de la Champions y la Libertadores se enfrentaban en lo que se solía llamar Copa Intercontinental, decidiendo así el mejor club del mundo. En 2024 se recuperó esta idea, pero con algunos cambios, 2 exactamente. Y es que no serán solo los campeones de la Champions y la Libertadores, también se incluyen al resto de confederaciones. Además, el campeón de la Champions pasa directamente a la final, tiene un pase directo. También hay una competición parecida a esta que se llama el Mundial de Clubes, donde participan también todas las confederaciones, pero a diferencia de la Intercontinental, en el Mundial de Clubes se clasifican los últimos 4 campeones de la principal competición del continente, llámalo Champions League, Libertadores, como quieras.
y también se clasifican los equipos mejor valorados de cada conferencia. Cuanto mejor sea la conferencia, más equipos hay representando a ese continente. La única excepción es Oceanía, que solo será representada por el campeón de la Champions League de la OFC. El funcionamiento de la competición es básicamente igual que el de un mundial. Hay 8 grupos con 4 equipos por grupo, pasarán los 2 primeros clasificados de cada grupo y así se establece la tabla de octavos de final. A partir de ahí se juegan los partidos de eliminación hasta que se decida el campeón. Además, cada confederación tiene varias federaciones, una por país, aunque hay excepciones en países pequeños como por ejemplo Mónaco, que a pesar de tener una liga de fútbol y una federación, no están afiliados a ninguna confederación continental y tampoco son parte de la FIFA. Otro caso de un país pequeño pero en una situación bastante diferente es el de Andorra, que está afiliada a la FIFA y a la UEFA y tiene su federación y su liga y todo. Curiosamente, los equipos más conocidos de ambos países, el AS Mónaco y el FC Andorra, el Fútbol Club Andorra, no pertenecen a las federaciones de sus países, ya que el Mónaco es parte de la Ligue 1 de Francia y el Andorra compite en primera ref de la Federación Española de Fútbol Profesional. Ahora voy a explicar el formato de competición de la Liga Española, cómo funciona y cómo participa en las competiciones UEFA. Como es comprensible, no voy a explicar el funcionamiento de cada liga, de cada país, ya que acabaría probablemente en 2026 o en 2027. Y porque la mayoría de ligas, aparte, tienen el mismo sistema o uno muy parecido, sobre todo si están en la misma conferencia, como por ejemplo puede serlo la Liga Española, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga o la Premier League. Para empezar, las categorías consideradas profesionales en el fútbol español son la primera y segunda división. La tercera división, donde compite el Andorra, que ya he mencionado, se considera fútbol semiprofesional y se llama también primera ref o primera federación, donde hay 40 equipos en 2 grupos. Segunda y tercera ref también son parte del fútbol semiprofesional y tienen 90 equipos repartidos en 5 grupos y 324 equipos en 18 grupos respectivamente. Si bajamos en el árbol de la federación un poco más, ya se considera fútbol amateur. El sistema de puntuación es muy simple en la Liga Española. Como digo, no solo es aquí, el sistema se aplica también a nivel internacional. Incluso se utiliza en la Champions League, en la UEFA y en la Europa League y en la Conference League. Y es que una victoria vale 3 puntos, un empate 1 punto, ya sea un 1-1, 2-2, 0-0, siempre va a valer 1 punto. Y perder el partido no te da nada. También es importante el marcador, aunque no lo parezca. Sí es importante ganar y a veces se pierde, pero el marcador es esencial, ya que obviamente tienes que marcar lo máximo posible y evitar que te marquen lo máximo posible, pero es que hay una cosa que se llama diferencia de goles y también influye en la puntuación. Vamos a poner una situación. Digamos que hay 2 equipos empatados en la 17ª posición, que es la que te salva del descenso. Una diferencia de goles mayor de uno de los 2 equipos puede condenar al otro equipo al descenso. Si aún así se empata, se recurre a la cantidad de goles marcados. Resultado de enfrentamientos directos entre ambos equipos y juego limpio, donde se tienen en cuenta las amarillas y las rojas. Si todavía existe el empate después de todas estas comprobaciones, el comité organizador hará un sorteo para resolver el empate de forma aleatoria. Actualmente en la liga los 3 últimos equipos de la tabla descienden y subirán de segunda los 2 primeros de forma directa, y los clasificados entre tercera y sexta posición disputarán un playoff por la última plaza para la máxima categoría del fútbol español. La única excepción a que pueda impedir que un equipo suba a primera es si se trata de un equipo filial que se encuentra entre estos 6 últimos clasificados, o un equipo que ya ha recibido una sanción administrativa que le obligue a quedarse en segunda
o que incluso le impida competir. Los equipos de primera que se encuentran en las posiciones más altas obviamente no suben a ningún sitio, porque, bueno, obvio, ya están en primera, pero sí que se clasifican a competiciones europeas. Tomemos, por ejemplo, la temporada pasada, como un poco como regla. Los 4 primeros clasificados fueron Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. Esas 4 plazas están reservadas directamente para Champions en España. La quinta fue para el Athletic, que está reservada para Europa League, y la sexta fue para la Real Sociedad, que suele ser para Conference League, pero que el año pasado finalmente también pasó a Europa League por una simple razón que voy a explicar ahora en un momento. La séptima posición fue para el Betis, que gracias a este suceso ocasional pudo jugar en la temporada 2025, ha podido jugar Conference League. El resto de equipos que no se encuentren en esta zona o en descenso simplemente permanecen en la liga y no les pasa nada. No les influye de ninguna manera respecto a la siguiente temporada. Ahora bien, ¿por qué el año pasado al final había 2 plazas para Europa League? Porque de forma conjunta a la Liga Española se juega lo que se suele llamar una Copa Doméstica. En el caso de España se llama la Copa del Rey, una competición donde hasta equipos de tercera federación pueden jugar el torneo. El ganador de la temporada 2023-2024 fue el Athletic Club contra el Mallorca. Y las reglas establecen que si al final de la temporada el ganador se encuentra en posiciones de Champions League o Europa League, se le otorga una plaza adicional de Europa League a esa competición. Y por lo tanto, la plaza de Conference se la lleva el siguiente de la tabla. Además, los 2 finalistas de la Copa del Rey, en el caso de la temporada pasada, como digo, fueron el Athletic y el Mallorca. Se enfrentarán en la próxima temporada, es decir, en la 2024-2025, contra el primer y segundo clasificado de la liga. A este mini torneo se le llama Supercopa de España. El ganador solo recibe un premio económico, no pasa a ningún sitio. Este año el Barça fue el ganador y recibió 6 millones iniciales fijos, otro millón por llegar a la final y otros 2 millones por ganarla, recibiendo así una cifra cercana a los 9 millones, más o menos. Algunos equipos míticos que siguen en la Liga Española son el Barça, el Real Madrid, el Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Real Sociedad o Betis, entre muchos otros. Desgraciadamente, algunos como el Zaragoza, el Deportivo de La Coruña o el Málaga ya no están en primera, pero aún así tienen todavía la posibilidad de volver a la máxima categoría del fútbol español. La regla de que si ganas la Copa Doméstica pasas directamente a Europa League se aplica por todo el continente, ya que no solo España tiene Copa Doméstica. En Italia está la Copa Italia, en Francia la Coupe de France, en Alemania la DFB Pokal y así con todos los países europeos. En el caso de Inglaterra y Escocia es distinto, ya que ambos tienen 2 copas domésticas. La diferencia es que en Inglaterra los ganadores de la FA Cup y Carabao Cup pasan a Europa League directamente, pero en Escocia solo lo hace el ganador de la Scottish Cup, mientras que el ganador de la Scottish League Cup no participa en Europa desde 1995. Es importante mencionar que no solo los equipos de primera juegan este torneo, como digo, al igual que en España, se hace a través de varias categorías. Ahora bien, ¿por qué solo van ciertos equipos a las competiciones europeas y no más o menos equipos de cada país? Bien, pues la cantidad de equipos viene establecida por el ranking de países de la UEFA, que a su vez estaba establecido por el desempeño de los equipos en las competiciones durante los últimos años. Cuanto mejor lo hagan, más plazas obtiene ese país en su liga.
España, Francia e Inglaterra tienen 7 puestos para los equipos de sus ligas. Italia y Alemania tienen 8 puntos. Es necesario recalcar que estos países tienen las mejores ligas y por eso se llevan más cantidad de puestos que otros países. Precisamente a estos 5 se les llama el Big Five. Esto también es aplicable a cada liga, ya que es normal llamar a ciertos equipos como los más grandes. También se clasifican de forma directa los campeones de cada competición europea, aunque ya no haya ascenso y descenso de una competencia a otra, como sucedía hasta hace poco, que si perdías la Champions podías participar en la Europa League y si ganabas la Europa League podías subir a Champions. Además, ha cambiado el sistema de clasificación para las eliminatorias, ya que ahora no existe el formato de grupos. Ahora todos los equipos están en una única tabla como si fuera una liga normal. Y con el mismo sistema de puntuaciones que ya he mencionado antes. 3 puntos por una victoria, 1 punto por un empate y 0 por una pérdida. En Champions, Europa y Conference se pueden encontrar equipos míticos y con una gran historia como el Real Madrid, el Athletic Club, Bayern de Múnich, Liverpool, Chelsea, Milán, Inter, Juve, Roma, Atalanta, Ajax, PSV, Sporting, Benfica y Oporto y el Porto, entre muchísimos otros. El primer equipo español en ganar la Champions y la Europa y la Europa League fue el Real Madrid. Conference League como liga empezó en 2021 y todavía no la ha ganado ningún club español. Como ya he comentado previamente, los ganadores de Champions y Europa League se enfrentan en un partido que decidirá el campeón de la Supercopa de Europa. El primer equipo español en ganar esta competición fue el Valencia Club de Fútbol. Al otro lado del charco, en Sudamérica, se encuentra otra conferencia muy interesante, la Conmebol. A pesar de que ya no es lo que era, debido a que los jugadores promesa y los que están en su mejor momento prefieren jugar en Europa, la conferencia sudamericana sigue siendo muy importante. Y aunque no vea las competiciones de la Conmebol a nivel de clubes y sus ligas tengan una estructura distinta, en mi opinión merecen ser mencionadas y explicadas brevemente. Hasta donde yo entiendo, al igual que en Europa, en Sudamérica, cada país tiene su liga. Y después tiene un par de copas domésticas que enfrentan a los campeones de unas con otras. Además, otra similitud con la UEFA es que no solo se obtiene la clasificación a bien la Libertadores o la Sudamericana a través de posiciones de liga. También se puede conseguir plaza a través de copas domésticas. La Libertadores sería el equivalente a la Champions League, la copa más prestigiosa del continente, pero manteniendo el formato de fase de grupos y de que si no se clasifica se puede acceder a la Copa Sudamericana, que sería el equivalente a la hermana menor de la Champions, la Europa League. Tanto el ganador de la última Libertadores como el de la Sudamericana tienen asegurado un sitio en la próxima edición de la Libertadores. Como ya he mencionado previamente, los campeones de ambas competiciones se enfrentarán en una final para ganar la Recopa Sudamericana. La diferencia que tiene esta final respecto a otras es que no es un único partido, son dos. Es decir, un formato de ida y vuelta muy curioso y que es como lo hacía en sus inicios la Supercopa de Europa. Un partido de fútbol se compone de 2 partes separadas por un descanso de 15 minutos. Ambas partes duran 45 minutos más el tiempo añadido. En bastantes partidos el tiempo añadido a estos 45 minutos no se cumple si el árbitro considera que se ha perdido tiempo, ya sea por lesión de un jugador o conflicto entre las plantillas, o incluso si hay una jugada en curso. En los partidos donde el perdedor no cae eliminado de esa competición, no hay prórroga ni penaltis. Los partidos pueden ser básicamente de 2 tipos, eliminatorios o no. Los partidos eliminatorios están reservados para ligas o copas con fase de playoffs. Dependiendo del planteamiento de las eliminatorias, los partidos pueden ser únicos o de ida y vuelta.
En el caso de competiciones como la Champions, Europa League, Conference o Libertadores, en todos los partidos de playoffs son ida y vuelta, menos en la final. Por otro lado, en competiciones como la Eurocopa, la Copa América o el Mundial, no hay ida y vuelta, es partido único. Ida y vuelta significa que se juega un partido en el estadio de un equipo y el segundo en el estadio del otro. Además, la vuelta se sumará al marcador actual de ese momento el resultado de la ida. Si en la vuelta o en la final ambos equipos acaban empatando, se aplica lo que se llama la prórroga, que consta de 2 partes de 15 minutos cada una y no hay descanso. Simplemente se cambian los equipos de campo como lo hacen en el tiempo reglamentario. Si al final de la prórroga siguen empatados, se recurre a la tanda de penaltis, donde 5 jugadores de cada equipo tendrán que marcar al portero rival. Si un jugador falla y el equipo no consigue alcanzar en el marcador a los rivales, estos últimos ganan. Si después de esos 5 tiros, sigue habiendo empate, se recurrirá a lo que se llama muerte súbita, con un penalti para cada equipo hasta que un jugador falle y el rival marque. Por cierto, yo, hablando de aquí de eliminatorias y de finales, yo que de vosotros estaría atento a la Copa del Rey y a la Champions League, ya que existe la posibilidad de que el Barça y el Real Madrid se encuentren en el camino y lleguen a ambas finales. Por lo tanto, aparte de los 2 clásicos de Liga y el clásico de la Supercopa de España, también podemos tener un clásico de Copa del Rey en final y un clásico en final de Champions League, que la verdad es que los dos serían muy interesantes de ver. Los fueras de juego son simples. Si un jugador del equipo A está más adelantado que el penúltimo rival del equipo B y recibe el balón, el del equipo A, u obstaculiza la visión del portero, es fuera de juego. Si el guardameta del equipo B sale de su portería para disputar un balón y el jugador del equipo A se encuentra en una posición adelantada, es fuera de juego aunque haya un rival del equipo B más atrasado, ya que siempre se cuenta al penúltimo jugador, ya sea un defensa, ya sea un centrocampista o un delantero o incluso el portero. Solo es fuera de juego si a la hora del pase, justo en el momento en el que el pasador toca el balón, el jugador que está adelantado se encuentra en posición antirreglamentaria. Todo esto se anula si sucede en la mitad de campo del equipo A. En la actualidad se pita fuera de juego si hay una parte del cuerpo del rival adelantada, pero a partir de la próxima temporada se pitará solo si el cuerpo del jugador del equipo A está adelantado por completo. O sea, si está a mitad es una posición completamente válida. Esta regla se aplica para evitar polémicas, pero en mi opinión va a crear todavía más y va a ser todavía más injusta, ya que el delantero del equipo A parte con mucha ventaja respecto a la defensa. Los saques de banda se producen cuando un equipo toca o saca la pelota justo antes de salir por la línea de banda. Si el equipo A ha sido el último en tocar el balón, se le concederá el saque al equipo B. Exactamente lo mismo ocurre en los saques de esquina y saques de puerta. Su única diferencia es la posición donde ocurre la acción, ya que en los saques de esquina y saques de puerta esta acción ocurre al lado de la portería, al final del campo. Durante todo el partido, incluso en la tanda de penaltis, el árbitro puede sancionar a los jugadores e incluso entrenadores si cometen alguna infracción. Gritar, protestar o insultar, así como conducta antideportiva, puede suponer motivo de sanción. Solo el capitán, a partir de esta temporada 2024-2025, solo el capitán puede hablar con el árbitro. Si el capitán es el portero, resulta que es el portero, este delegará esa función a un compañero que le elija. Más común es ver tarjetas cuando se comete falta a un jugador. El colegiado decidirá si la falta merece tarjeta o no, y si la merece, si debe ser amarilla o roja. Situaciones que merecen roja son una entrada a un jugador que no lleva el balón y agresión física o verbal si es grave mientras esos jugadores no disputan el balón.
Una pelea de toda la vida, vaya. También es roja directa si un jugador del equipo A comete falta a un jugador del equipo B que se va solo y tenga una oportunidad de gol clara. A esta regla se le llama la regla del último hombre. Dos sanciones merecedoras de amarilla equivalen a lo que viene a ser una roja. La roja directa supone sanción y el comité deportivo y la ref pueden intervenir para alargar, eliminar o incluso mantener la sanción. Si un jugador recibe 5 amarillas en 5 partidos diferentes, se perderá el próximo encuentro. En competiciones de clubes europeas es igual, pero son 3 amarillas en 3 partidos distintos. Y el jugador se perderá un partido más cada 2 amarillas. Si se llega a los cuartos de final y se gana, la cuenta de amarillas se limpia. Otro motivo de amarilla es la mano, que salvo ciertas excepciones muy puntuales serán amarilla. Si esta amarilla resulta que impide el gol del rival, es tarjeta roja, como ya le pasó a Luis Suárez en el Mundial de Brasil en 2014. Otra infracción mucho menos común es la cesión, que es cuando un portero coge el balón con las manos después de que un compañero se la pase con el pie. Si se la pasa con la cabeza no pasa nada. Además, el portero tampoco puede coger el balón con las manos y después soltarlo voluntariamente y volverlo a coger. Ambas situaciones se penalizan con falta indirecta. Si el jugador del equipo A comete una falta en su área, es penalti. Si lo hace fuera de ella, es tiro directo o indirecto, según la situación. La diferencia entre el tiro libre y directo y el indirecto es que el primero puede dirigirse directamente a portería y puede ser un gol directamente. El segundo requiere de mínimo un pase a un compañero para que se pueda marcar. En un penalti en tiempo reglamentario, los jugadores que no sean el cobrador tienen prohibido entrar en el área. Si se produce, esto se repetirá el tiro. Además, si el tirador falla, solo sus compañeros pueden tocar el balón. Si él intenta marcar y la toca o se la pasa a un compañero o lo que sea, será anulado el penalti y el guardameta podrá sacar de portería. Todas estas sanciones están a cargo del árbitro principal. Entre él y sus dos líneas tienen que ver este tipo de sanciones, ya sea una mano, ya sea un penalti, ya sea una falta, lo que sea. Si no se ven, el VAR debería de intervenir, aunque en algunas ocasiones el VAR y los colegiados son más relajados con unos equipos que con otros. Hay quien con VAR y sin VAR te va a robar. Casualmente estos clubes suelen ser los más importantes y con más influencia del país o incluso de la confederación correspondiente. Como aclaración, esta indirecta tan directa va para varios equipos, entre otros el Real Madrid y el Barça. Por tanto, recuerda que la mayoría de ocasiones no es porque es un jugador u otro o por su color de piel, es por el color de la camiseta. Cambiando de tema, algo menos polémico, los cambios que puede hacer un entrenador a lo largo de un partido de liga son de 5 y están repartidos en 3 ventanas de cambio y con un cambio adicional en caso de conmoción cerebral. En total, sin rojas, en el campo tienen que haber 11 futbolistas, 10 jugadores y un portero. Si el portero es uno de los expulsados, tendrá que salir y ser sustituido por otro portero. Además, saldrá otro jugador, el que decida el técnico, para aplicar la sanción de que el equipo tiene que jugar con un jugador menos. La función del entrenador y cuerpo técnico, aparte de guiar y preparar al equipo, es confeccionar la lista de convocados y los 11 titulares. Por lo general, en la formación del 11 titular hay 3 líneas. Aparte del portero, obviamente, pero esa, como digo, siempre es fija y siempre se asume que va a estar ahí. Las 3 líneas son la defensiva, el mediocampo y el ataque. Y se lee por el número de jugadores que hay en cada línea. Por ejemplo, una formación de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros se llama 4-3-3. La función del entrenador y cuerpo técnico, aparte de guiar y preparar al equipo, es confeccionar la lista de convocados y los 11 titulares.
Por lo general, en la formación del 11 titular hay 3 líneas. Obviamente se asume que el guardameta va a asistir, pero el caso es que hay 3 líneas. La defensiva, el mediocampo y el ataque. Y la formación se lee por el número de jugadores que hay en cada línea. Por lo tanto, una formación de 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros se llama 4-3-3. Otras formaciones comunes son el 4-4-2, 4-2-3-1, donde el 2 son mediocampistas defensivos y el 3 son mediocampistas ofensivos. En la defensa están los centrales, que se encargan de proteger las zonas próximas a la portería, y los defensas laterales, que aparte de función defensiva también tienen que saber distribuir el balón y organizar un poco el juego. Los mediocampistas, mediocentros o centrocampistas tienen que conectar la defensa con el ataque. El mediocentro ofensivo es el jugador que tiene que dar el último pase antes de que el delantero pueda marcar. El mediocentro defensivo es igual, pero en defensa, por lo tanto, no tiene que dar ese último pase, su función es un poco más defensiva. El interior derecho e izquierdo tienen la función de abrir el juego por las bandas. Por otro lado, la línea ofensiva puede estar compuesta por delanteros centros, es decir, goleadores que buscan los espacios para marcar. Segunda punta, un delantero que es un delantero justo detrás del delantero centro, y los extremos, que se sitúan a los laterales del campo y tienen que crear la oportunidad de gol para que los compañeros puedan marcar, ya sea el segunda punta o el delantero centro. Estas son solo algunas de todas las posibles posiciones y alineaciones que se puedan hacer en un partido de fútbol. No he comentado todo, ya que si tengo que explicar absolutamente todo, puedo tirarme hasta septiembre o Navidad sin dejar de grabar. Pero el punto es que cada posición tiene una función específica que le ha dado el entrenador y que debe de obedecer todas sus órdenes. Un gran entrenador y estratega es Pep Guardiola, quien ha revolucionado el papel de técnico. En su época en el Barça creó lo que se conoce como falso 9, posición que asignó a Lionel Messi, con la que consiguió que el rosarino brillara y sacara todo su potencial. Finalmente, lo que le interesa a todo el mundo, y son los títulos. ¿Quién es el jugador con más títulos? Bien, pues con ya el miedo de repetirme demasiado, y parece que solo hablé de él, pero el jugador con más títulos es Lionel Messi, quien tiene un total de 43. No voy a explicar cada uno, pero los más importantes son la Copa del Mundo, las Copas Continentales, sobre todo Eurocopa y Copa América, el Balón de Oro, la Bota de Oro, títulos de máximo goleador de la temporada o premio a mejor futbolista, aunque estos son títulos individuales. Siguiendo con los títulos colectivos, también están con muchísima importancia, está la Champions League, Mundial de Clubes, la Copa Libertadores, Ligas Nacionales y obviamente el oro olímpico. Ahora bien, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Pues de nuevo, con miedo a repetirme, en mi opinión como aficionado es Messi. Desde un punto de vista objetivo también es Messi, pero no creo que Cristiano Ronaldo esté años luz como mucha gente intenta decir. Lo que ha jugado el bicho es una absoluta locura, digno de estudio y un ejemplo de lo que puede conseguir un ser humano, y yo lo respeto mucho como jugador. Sin embargo, he visto jugar a ambos, y lo que he visto de Messi no lo he visto de absolutamente nadie. Y me hace cuestionar si de verdad es humano, es extraterrestre o es un dios. A pesar de mi afición por el argentino, me alegro de haber tenido el privilegio de ver a dos futbolistas, entre muchos otros tantos, pero sobre todo a estos dos con tanto talento y magia en sus botas para el balón, que hasta se siente a través de la televisión. Puedes sentir un poco ese toque, esa diferencia entre un profesional, un humano como nosotros, y alguien que excede las expectativas.
Como este debate da para mucho, me gustaría hacer un episodio aparte dedicado única y exclusivamente a esclarecer quién es el mejor de cada deporte, no solo del fútbol. Dicho esto, voy a decir mi 11 histórico. Voy a tener que dejar fuera muchísimos jugadores que me encantan, pero solo hay 11 posiciones, no puedo hacer más. En portería, Don Iker Casillas. La verdad es que sería el Buffon, en mi opinión, pero tengo que elegir a uno y tampoco voy aquí a dar todas las posibles alternativas para cada posición. Siguiendo con la línea defensiva. Centrales, Franz Beckenbauer y Puyol. Lateral izquierdo y derecho, Paolo Maldini y Cafú. En el centro del campo, Xavi Hernández, Maradona y Zidane. En la delantera, más que obvio, Leo Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo. Por último, pero no menos importante, ¿dónde se puede ver el fútbol? Bien, pues hay muchas formas. Puedes contratar un servicio de streaming como DAZN o Movistar, contratar una compañía telefónica que te lo incluye, o puedes hacer como yo, que tengo pase de temporada de mi equipo, aunque es caro. Es el Valencia, por cierto. Y cuando juegan de visitante o es día de Champions, voy a un bar o pub a verlo. La Europa League y la Conference League también la veo, pero uso el método que os dije para ver la Fórmula 1. Con una VPN me sitúo en Bélgica y utilizo la plataforma Auvio. AUVIO. Todo esto es completamente legal y gratis, ya que es una plataforma pública. Y por cierto, no me pagan por decir todo esto. Lo malo es que Auvio solo retransmitirá los partidos que juegan los equipos belgas y las finales, por lo que tendrás que hacerte una lista de los partidos que quieres ver. Los partidos de Eurocopa, Nations League, Mundial y Copa del Rey los ponen gratis, así que los veo por la tele. Espero que hayáis podido disfrutar del episodio. Si alguien tiene alguna duda, sugerencia o pregunta, hacedla en los comentarios y agradecería que me siguierais, ya que hablaré de muchos otros deportes, no solo fútbol y Fórmula 1. El siguiente episodio será sobre la NBA. Nos vemos pronto.